Veía la vida de otros. Y parecía que todos tenían algo que a él le faltaba. No era solo lo que mostraban, era la forma en que lo vivían. Como si todo tuviera sentido. Como si todo encajara. Sonrisas que no se apagaban. Momentos perfectos que parecían naturales. Vidas que no se veían forzadas. Que simplemente fluían. Y él miraba eso. Una y otra vez. En silencio. Sin decir nada. Pero por dentro, algo empezaba a incomodarlo. Porque mientras más veía, más evidente se hacía una sensación difícil de explicar. No era envidia exactamente. No quería lo que ellos tenían. O al menos eso pensaba. Era más como una distancia. Como si todos estuvieran en el lugar correcto. Y él no. Como si hubiera una pieza que a todos les dieron, menos a él. Y trataba de ignorarlo. Seguía viendo. Seguía deslizando. Seguía comparando, sin querer admitirlo. Pero cada imagen, cada historia, cada sonrisa ajena, le susurraba lo mismo. Algo te falta. Y eso, no gritaba. No dolía fuerte. Pero se quedaba. Pesaba en silencio. Se metía en los momentos más tranquilos. Aparecía cuando nadie lo veía. Y lo peor, es que no sabía cómo explicarlo. Porque por fuera, todo estaba bien. Pero por dentro, había una pregunta que no lo dejaba en paz. ¿Por qué todos parecen estar completos, y yo no? Entonces pensó que tal vez, el problema era él. No lo dijo en voz alta. Pero lo sintió. Como una conclusión silenciosa, a la que llegó sin darse cuenta. Porque si todos parecían estar bien, y él no, entonces algo tenía que estar fallando en él. Así que decidió cambiar. No de golpe. No de forma evidente. Pero empezó. Pequeños ajustes. Pequeñas decisiones. Intentó ser más interesante. Más seguro. Más como esas personas que veía. Empezó a observarlos con atención. Cómo hablaban. Cómo se vestían. Cómo reaccionaban. Qué hacían. Y qué no hacían. Y poco a poco, sin darse cuenta, empezó a imitarlos. No porque quisiera copiar, sino porque quería entender que les funcionaba a ellos, que a él no. Adoptó sus hábitos, repitió sus frases, siguió sus rutinas. Intentó convertirse en una versión que encajara mejor, porque en el fondo, no quería destacar, no quería ser diferente, solo quería algo muy simple. Sentirse suficiente, sentir que también pertenecía, que no estaba fuera de lugar, que no era el único que no entendía la vida. Y por un momento, eso le dio esperanza. Pensó que tal vez, esta vez sí, que si hacía lo correcto, si se volvía como debía ser. Eso que le faltaba, iba a aparecer, y por un momento, pareció funcionar. Las cosas empezaron a cambiar. Las personas lo notaban más. Respondían. Reaccionaban. Había aprobación. Comentarios. Miradas diferentes. Pequeñas señales que le decían. Ahora sí, vas bien. Y eso, le dio algo que no había sentido en mucho tiempo. Alivio. Como si por fin hubiera encontrado la forma. Como si todo ese esfuerzo estuviera dando resultado. Encajaba mejor. Se veía más seguro. Más alineado. Más, como los demás. Y por fuera, todo parecía mejorar, pero dentro, algo no estaba bien. No era algo evidente. No era un dolor fuerte. Era más sutil. Más silencioso. Como una incomodidad que no se iba. Como si algo estuviera fuera de lugar. Aunque todo pareciera correcto. Y trató de ignorarlo. Se dijo que era normal. Que era parte del proceso. Que con el tiempo, se sentiría completo. Pero no pasó. Porque mientras más se parecía a otros, más difícil se le hacía reconocerse. Ya no sabía qué cosas eran realmente suyas. Y cuáles había aprendido a copiar. Ya no sabía si lo que mostraba era quien era, o quien había construido para encajar. Y eso, no lo había visto venir. Pensó que cambiar lo iba a acercar. Pero terminó sintiéndose más lejos que nunca. Más lejos de sí mismo. Más lejos de lo que alguna vez fue. Antes de intentar ser alguien más. Y ahí, en medio de todo lo que sí estaba funcionando, apareció una verdad incómoda. Puedes encajar con todos. Y aún así, sentirte completamente perdido. Y ahí lo entendió. Puedes lograr parecerte a cualquiera. Y aún así sentirte perdido. Puedes tener lo que otros tienen. Y seguir sintiendo que algo falta. Porque lo que ves en los demás,
no es toda la verdad. Y lo que te falta, no se encuentra copiando vidas ajenas. El vacío no desapareció. Solo cambió de forma. Ahora dolía más, porque también había perdido quién era. Y en medio de ese cansancio, de intentar ser alguien que no era, se detuvo. No porque tuviera una respuesta, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no podía seguir corriendo. Porque por más que avanzaba, sentía que no llegaba a ningún lugar. Y por primera vez, en mucho tiempo, dejó de mirar hacia afuera, dejó de buscar referencias, dejó de medirse con otros, dejó de intentar alcanzar vidas que no eran la suya. Simplemente, paró. Y ese momento, aunque parecía pequeño, lo cambió todo. Porque en ese silencio, sin distracciones, sin ruido, sin comparaciones, se encontró con algo que siempre había evitado. Él mismo. No la versión que mostraba, no la versión que había construido, sino la que quedaba, cuando todo lo demás desaparecía. Sin filtros, sin máscaras, sin expectativas. Solo él, y lo que realmente sentía. Y al principio, no fue cómodo. Había preguntas, dudas, partes que no entendía. Pero también había algo diferente. Algo que no venía del esfuerzo, ni de intentar más. Era una calma extraña, suave, silenciosa, como si por primera vez no tuviera que demostrar nada, como si no necesitara ser más, ni menos, solo ser. Y en ese espacio, sin presión, sin comparación, empezó a aparecer algo nuevo. No era una solución inmediata, no era un cambio radical, pero sí era real. Una pequeña luz, en medio de todo lo que antes era ruido. Y aunque no lo entendía del todo, sabía que era diferente, porque esta vez, no venía de afuera, venía de adentro. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se sentía suficiente. Y fue ahí, en ese lugar honesto, sin máscaras, sin esfuerzo, donde Dios lo encontró. No cuando lo tenía todo resuelto, no cuando finalmente encajó, sino cuando dejó de fingir, cuando ya no tenía energía para ser alguien más, cuando por fin, fue real. Y lo más inesperado, es que Dios no le pidió que cambiara para ser aceptado. No le exigió parecerse a nadie. No le señaló todo lo que estaba mal. Solo hizo algo diferente. Se acercó, sin juicio, sin presión. Y en ese encuentro, le mostró algo simple, pero poderoso, que nunca le había faltado valor, solo dirección, que nunca fue menos, solo estaba buscando en el lugar equivocado, que no necesitaba convertirse en alguien más, para ser suficiente, porque ya lo era. Y en ese momento, todo empezó a tomar sentido. El vacío, la búsqueda, el cansancio, no eran errores, eran el camino, que lo estaba llevando exactamente ahí, y entendió algo que no se le iba a olvidar. Lo que falta, no está en otros, no está en lo que ves, no está en lo que intentas ser, está en Dios. Si esto habló contigo, si alguna parte de esta historia, eres tú, comenta Dios, para recordarte dónde está la respuesta. Y si quieres más historias que te despierten por dentro, suscríbete, porque a veces, lo único que necesitas, es dejar de buscar afuera, y volver a lo esencial.